¿Qué tal amigos? Les saludo a su servidor Eduardo Ibarra y vamos a ver un tema nuevo llamado arrays o arreglos dentro de JavaScript. ¿Qué es un array o qué es un arreglo? En un momento lo vamos a ver prácticamente, pero en la parte teórica, digamos así, hemos aprendido qué son las variables. Una variable es un espacio en memoria o podemos llamarlo un contenedor donde nosotros vamos a meter un dato, ya sea un string o un número o un carácter o un booleano, pero solamente un solo dato y de un solo tipo, es decir, string o carácter o número booleano. Vamos a ver cómo nosotros podemos meter, utilizando un array, varios datos del mismo tipo o varios datos de distintos tipos en un solo espacio, llamado array o arreglo. Vamos a empezar viendo la conveniencia de este tipo de estructuras. En caso de no tener arrays y nosotros queremos poner por ejemplo personajes, vamos a decir personaje 1 igual a Sansa, personaje 2 igual a Melisandre, personaje 3 igual a Arya, personaje 4 igual a Tyrion. Ahí estamos nosotros ocupando 4 líneas para definir 4 personajes diferentes. Ahora, si yo quiero acceder a cualquiera de los personajes, yo lo que hago, por ejemplo, es un alert, o en este caso, por ejemplo, algo que es un poquito más conveniente en JavaScript para imprimir datos cuando estamos haciendo pruebas, es algo llamado console.log, que es una función de JavaScript que me permite imprimir en consola un dato, una variable, un objeto. Y vamos a imprimir, por ejemplo, personaje 1. Así que guardo. Voy a abrir mi archivo de arreglos. Vemos que no sale ningún pop-up ni nos escribe nada aquí. Y para ver la consola vamos a ir a View, Developers, JavaScript Console. Y vemos que aquí en la consola tenemos esta impresión de Sansa. Eso es porque hemos impreso el personaje 1. Si imprimiéramos el 4, por ejemplo, el de Tyrion, aquí está Tyrion. Ahora, si fueran 10 personajes, nosotros necesitaríamos 10 líneas de código para guardar 10 personajes, pero en sí todos pertenecen, digamos, al mismo campo semántico, que son personajes. Entonces, ¿cómo hacemos esto con arreglos o con un arreglo? Voy a crear un arreglo aquí abajo. Es un poco diferente que como creamos una variable, pero es más o menos lo mismo. Lo que vamos a decir es una variable llamada personajes igual, abrimos y cerramos corchetes, punto y coma, y aquí dentro de los corchetes nosotros podemos pasarle datos separados por coma. Vamos a pasarle Rob, vamos a pasarle John, vamos a pasarle Bran, vamos a pasarle Rickon. Y ahora, por ejemplo, en vez de imprimir cada uno de ellos, vamos a imprimir, por ejemplo, personajes. Guardo, hago refresh y vemos que ahora me imprime esta estructura. Vemos que es exactamente lo mismo que lo que pusimos aquí. Corchetes, Rob, John, Bran, Rickon. Sin embargo, esto no es un string. Vemos que están encerrados en dobles comillas cada uno, tienen esta coma separándolos y tienen estos corchetes y están de diferente color. ¿Cómo me doy cuenta que no es un simple string esto que estoy imprimiendo? Podemos acceder a cada uno de los valores por separado, es decir, si yo nada más quiero acceder a John, voy a acceder al campo o al lugar que ocupa John en este arreglo. Por ejemplo, voy a ponerle número 1, guardo, hago un refresh y aquí me imprime John. Y me dirán, bueno, si le pusiste 1, ¿por qué te está imprimiendo este es el 2? Porque aquí en JavaScript y casi en cualquier lenguaje de programación, los arreglos empiezan a contar desde 0. Es decir, si yo pongo aquí un 0 y hago refresh, aquí me va a imprimir ahora Rob. Si imprimo el 3, me va a imprimir Rickon. Ahora, además de esto, nosotros podemos también pasarle otros tipos de datos. Por ejemplo, vamos a pasarle un entero, por ejemplo un 19. Ok, voy a imprimir ese espacio que es el 4. Y aquí me está imprimiendo 19. Puedo también pasarle variables en sí. Por ejemplo, vamos a pasarle la variable de personaje 2.
que está definida acá arriba y contiene Melisandre. Vamos a imprimir el espacio 5 que le corresponde a esa variable que pasé. Y ahí está Melisandre. Entonces vamos a ver ya por último, pasando de nuevo personajes completo. Refresh. Aquí está Rob, Jon, Bran, Rickon, 19, Melisandre. Y bueno, aquí nos damos cuenta un poco más claramente que esto no es un string. Aquí yo estoy poniendo personaje 2. Y aquí me está trayendo el valor de personaje 2, que es Melisandre, que tengo yo definido aquí. Así que hasta aquí este tutorial. En el siguiente tutorial vamos a ver funciones propias del objeto de arreglo o del objeto array, que nos van a ayudar a programar de una manera más eficiente ciertos tipos de tareas. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.